Hay algo peor que ser observado. Hay algo peor que ser observado. Es que alguien recuerde haberte visto, pero tú sepas con total certeza que nunca estuviste allí. Esta historia no empieza con un hecho aterrador. No empieza con un grito en la oscuridad ni con una sombra en la esquina de la habitación. Empieza, como casi siempre, con algo tan normal que lo ignorarías. Una conversación en tu teléfono móvil. Todo comenzó cuando Andrés, nuestro protagonista, recibió un mensaje de una antigua compañera de la universidad. Hacía años que no hablaba con ella. El mensaje era simple, casi trivial. Oye, ¿te vi ayer? Andrés sonrió un poco confundido. Respondió con la verdad, sin darle mayor importancia. No, imposible. Llevo semanas sin salir de casa. Estoy terminando un proyecto. Pensó que ahí acabaría la cosa. Un simple error, una confusión. Pero ella tardó unos segundos en contestar. Unos segundos que se sintieron extrañamente largos. Y entonces llegó el segundo mensaje. Entonces, ¿quién era el que estaba parado detrás de mí en la estación del metro? Andrés frunció el ceño. Pensó que era una broma pesada, un intento de asustarlo. Pero antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje que le heló la sangre. Vestía exactamente igual que tú. La misma chaqueta negra, los mismos vaqueros gastados. La descripción era perfecta, demasiado perfecta. Él seguía pensando que era una broma, hasta que el móvil volvió a vibrar. Y luego otra vez, y otra. Durante los días siguientes, lo que parecía una anécdota extraña se convirtió en una auténtica pesadilla. Personas que Andrés no veía desde hacía años, a veces décadas, empezaron a escribirle de la nada. Un excompañero de trabajo con el que apenas cruzó palabras. Una vecina de su antiguo edificio. Una señora mayor que siempre le saludaba en el ascensor. Incluso una chica con la que solo había hablado una vez en una fiesta hacía mucho tiempo. El patrón era siempre el mismo, inquietante y preciso. Todos decían lo mismo. Te vi. Algunos añadían detalles que erizaban la piel. Estabas en el supermercado, en el pasillo de los congelados. Te vi en la biblioteca, sentado en una mesa del fondo. Estaba en un concierto y juraría que te vi entre la multitud. Pero había algo que se repetía en todas las historias. Un detalle que no encajaba y que lo hacía todo mucho más siniestro. No hablaste. Estabas completamente quieto. No parpadeabas. Y el más extraño de todos, el que se repetía sin cesar, estabas de espaldas a mí. Andrés no recordaba haber estado en ninguno de esos lugares. Su agenda, sus recibos, su propia memoria, todo confirmaba que él había estado en casa, trabajando, durmiendo. Pero docenas de personas, sin conexión entre ellas, juraban haberlo visto. ¿Cómo podían estar todos equivocados? ¿Y por qué todos coincidían en que, aunque lo reconocían perfectamente, siempre lo veían de espaldas? Como si no quisiera ser visto de frente. La confusión inicial de Andrés se transformó rápidamente en una obsesión. Empezó a dudar de su propia cordura. ¿Era posible tener episodios de sonambulismo tan elaborados? ¿O estaba perdiendo la memoria? Desesperado por encontrar una prueba, por tener una imagen que confirmara o negara lo que estaba pasando, se sumergió en el mundo digital. Revisó horas y horas de grabaciones de cámaras públicas de las ciudades donde supuestamente lo habían visto. Buscó en redes sociales, rastreando hashtags de los eventos, mirando las fotos que subían los desconocidos, esperando encontrar su rostro entre la multitud. Pasó noches enteras ampliando fotos borrosas, analizando cada píxel con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Y entonces lo vio. Era una foto subida a Instagram por un turista.
tomada en una estación de tren abarrotada. Y allí, al fondo, casi fuera de foco, había una figura idéntica a él. Llevaba su chaqueta favorita, la que estaba colgada en su armario en ese preciso instante. Tenía su misma complexión, su misma postura ligeramente encorvada. Era él. No había duda. Sintió un alivio momentáneo, una extraña validación. Quizás sí había estado allí y no lo recordaba, pero entonces su mirada se desvió hacia el cristal de una ventana del tren, justo al lado de la figura. Y el alivio se convirtió en puro terror. El reflejo en el cristal no coincidía. Mientras la figura en la foto estaba seria, impasible, el reflejo estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, antinatural, que no llegaba a los ojos. Andrés no estaba sonriendo. Él nunca sonreía así. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, buscó respuestas en los rincones más oscuros de Internet. Foros abandonados, blogs de teorías extrañas, hilos de conversaciones de hace más de una década. Y allí encontró lo que buscaba. Personas de todo el mundo describiendo exactamente la misma experiencia. Mensajes de gente que aseguraba que sus amigos y familiares los habían visto en lugares donde nunca estuvieron. Pero no hablaban de dobles, no eran historias de doppelgangers, tampoco de alucinaciones colectivas. Hablaban de algo diferente, algo a lo que llamaban los ocupantes. Según estas teorías, los ocupantes son seres sin forma propia, entidades vacías que necesitan aprender a ser humanos, y para ello no imitan a las personas. Hacen algo mucho más sutil y aterrador. Imitan su presencia. Se apropian de los recuerdos que otras personas tienen de ti para construir una versión de ti mismo. No aprenden a imitar tu voz, porque eso requiere interacción. No imitan tus gestos, porque eso requiere observación directa. Imitan tu lugar en el mundo. Aprenden dónde deberías estar, cómo te paras cuando esperas el autobús, cuando miras el móvil en una cafetería. Usan los recuerdos ajenos como un molde para empezar a existir. Y por eso siempre te ven de espaldas, porque al principio solo están aprendiendo a ocupar tu espacio, a ser una silueta reconocible. Aún no tienen un rostro propio. Pero lo más aterrador de todo no era su existencia, sino el precio que había que pagar. Los testimonios en aquellos foros coincidían en algo espeluznante. Cuantas más personas recordaban haber visto a tu ocupante, menos recuerdos propios conservabas tú. Era un intercambio. La entidad se alimentaba de la memoria colectiva que existía sobre ti, y al hacerlo, te vaciaba por dentro. Andrés empezó a notarlo. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes. Olvidó la contraseña de su correo electrónico, una que llevaba usando 10 años. Un día, conduciendo, se dio cuenta de que no recordaba el camino a su propia casa. Tuvo que usar el GPS. Intentó cantar su canción favorita y se dio cuenta de que no recordaba la letra, ni siquiera la melodía. El sonido de su propia voz empezó a sonarle extraño, ajeno, y lo peor de todo eran las noches. Cada noche soñaba con lugares donde nunca había estado. El supermercado, la biblioteca, la estación de tren. Pero eran lugares donde alguien sí lo había visto. Estaba reviviendo los recuerdos de su ocupante. Una noche, el terror dio el siguiente paso. Estaba en su apartamento, con todas las luces apagadas, mirando por la ventana, cuando alguien llamó a la puerta. Unos golpes secos, firmes. Andrés se quedó paralizado. No esperaba a nadie. Con el corazón en la garganta, se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Había alguien ahí fuera, en el pasillo. Era él,
Su propio rostro lo miraba desde el otro lado, pero no era el reflejo de una sonrisa macabra. No, esta vez era una cara completamente inexpresiva. No sonreía, no hablaba, simplemente estaba ahí, de pie, esperando pacientemente a que le abrieran la puerta, como si supiera que esa era su casa. En ese preciso instante, su móvil vibró en su mano. Era un mensaje de un número desconocido. Solo tenía 3 palabras. Ya aprendí suficiente. Andrés no abrió la puerta. Se arrastró hacia atrás. Se encerró en su habitación y no salió en días. Nunca más volvió a abrir la puerta a nadie sin antes confirmar quién era. Pero el daño ya estaba hecho. Los mensajes de sus conocidos no pararon. De hecho, aumentaron. La gente ahora decía que lo veía más a menudo, en más sitios, durante más tiempo. Y algo había cambiado. Algunos contaban que ahora sí les hablaba, con naturalidad, con su misma voz. Les preguntaba por su familia, por su trabajo, como si los conociera de toda la vida. Como si estuviera retomando las conversaciones que Andrés había dejado pendientes. Como si estuviera ocupando, poco a poco, no solo su espacio, sino también su vida. Si esta historia te ha dejado con una sensación extraña, si ahora vas a mirar 2 veces cuando alguien te salude desde lejos, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar a Silencio en el Umbral. Y lo más importante, comenta, para no quedarte solo con esta inquietud. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te ha jurado, te ha asegurado hasta el cansancio, que te vio en un lugar cuando tú sabes perfectamente que no eras tú? En el próximo video exploraremos algo aún más perturbador. Las historias de personas que dejaron de ser recordadas por completo, borradas de la memoria de sus seres queridos, mientras alguien más, idéntico a ellos, ocupaba su lugar en la foto familiar. Buenas noches. Y recuerda, si mañana alguien te dice que te vio hoy y tú no has salido de casa, empieza a cerrar bien las puertas.